seguro que no es nada complicada, pero sí hay ciertos detalles que tenemos que cuidar, ¿no? Por eso la importancia de tomar apuntes. Ok. Ok, antes de que se me olvide, voy a dar de alta un par de alumnos más que creo que se acaban de inscribir última hora, pero esto alcanzan a entrar a la sesión. Denme un momento. Los agrego al Classroom. Ok, listo, ya quedó. A veces un poquito más grande el grupo. Recuerden que estamos en semana de inscripción, altas y bajas, entonces tómenlo muy en cuenta para aquellos que se les complicó por alguna situación, tal vez prefieren cargar otra materia en lugar de esta, etcétera, ¿no? Cualquier motivo, para que de debajo dan de alta las materias que necesiten. Todavía están muy a tiempo antes de que queden los grupos definitivos, ¿no? Ok, entonces estamos revisando los temas unidad 1. Vamos a ver la parte de morfología, volumen de trabajo, los diferentes robots industriales más populares. Después nos concentraremos únicamente en uno, el, digamos, más común, el más versátil. En función de eso, veremos cómo seleccionar un robot industrial, tomando en cuenta sus propiedades, sus características, el ambiente donde se desenvuelve, obviamente sus ventajas y desventajas. Y por último, la seguridad industrial con estos mismos dispositivos. Recuerden, se pretende trabajar en esta materia con equipo bastante especializado y también bastante riesgoso, ¿no? Entonces, la seguridad está antes de cualquier cosa, ¿ok? Es algo que hay que sí, siempre tomar muy en cuenta. Unidad número 2, la parte del entorno de programación. Vamos a revisar igual a nivel software, qué es lo que necesitamos conocer, qué es lo que necesitamos saber a nivel software y a nivel de control para poder hacer un buen uso del mismo dispositivo, ¿no? Del mismo robot industrial. ¿Ok? Así como conocer también la unidad manual de programación o, llamémoslo así, o pitch pendant del robot industrial que cualquier robot industrial tiene estas características o estos dispositivos, ¿no? Y en sí, de manera general, ¿cuál es el entorno de programación? De manera, la estructura de programación de un robot industrial la vamos a revisar también. Entonces, parte importante que engloba todo el entorno de programación. Antes de siquiera empezar a programar una línea o tratar de generar algún movimiento, tenemos que saber esto previamente, ¿no? Todo lo que involucra el entorno y qué tenemos que tomar en cuenta para que posteriormente el programa funcione. Créanme que los programas pueden resultar muy, muy, muy sencillos, ¿no? No es nada del otro mundo. En cuestión de tal vez 2, 3 horas, ustedes ya pueden empezar a programar una rutina sin siquiera haber tenido una gran experiencia previa, siempre y cuando todas las condiciones estén idóneas, ¿no? Que eso es a veces lo complicado, hacer el setup del robot, saber con qué herramienta estás trabajando, saber
cómo se mueve un robot. Eso es a veces lo complicado y lo que a veces no vemos nosotros, ¿ok? Y lo que necesitamos que cobre sentido antes de generar un programa. Porque si nos dicen muévele aquí, oprime este botón, agrega tal línea, da a aceptar, créeme que en cuestión de un par de horas ya pueden empezar a hacer rutinas, ¿no? Pero si no conocemos el trasfondo, nos dejan solos y ya no vamos a poder hacer nada, ¿okay? Más que la misma rutina que nos enseñaron una vez, ¿no? Entonces es por eso lo importante de comprender estas dos primeras unidades para poder aprender a solucionar problemas por nosotros mismos, ¿no? Y como punto siguiente, en nuestra unidad número 3, tenemos ya, ahora sí, la puesta en marcha de un robot. La manipulación de programas con el Teach Pendant es lo que se pretende, y la programación de trayectorias también con el Teach Pendant. Este es obviamente totalmente orientado a la programación en línea, es como está el programa actualmente. Como les mencioné en la clase anterior, el programa está hecho pues, para que las clases sean 100% presenciales. Sin embargo, no siempre son así, ¿ok? No siempre se hacen de dicha manera, como en nuestro caso, como se viene haciendo ya en los últimos meses, años. Entonces, la adaptamos a una modalidad en línea. Eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. No significa que no vayamos a programar nada, lo vamos a hacer, pero ya no en una modalidad de programación en línea, ¿okay? O a pie de robot, sino en una modalidad fuera de línea, que es totalmente válida, que es totalmente funcional también. ¿Vale? Eso es lo que estaremos revisando más a fondo y donde usaremos un software del tipo CAD/CAM para la programación de robots fuera de línea. Y al final el objetivo es el mismo, ¿no? El resultado es el mismo, tener un programa que el robot pueda ejecutar, que yo pueda correr, y el robot ejecute una rutina determinada, ¿no? El objetivo de la programación en línea o el objetivo de la programación fuera de línea sigue siendo el mismo, ¿sale? Eso es lo que estaremos revisando en la unidad número 2 y especialmente ya en la unidad número 4, que es la integración de robots en procesos industriales. Ya no verlo solo como un solo robot, sino verlo como un conjunto de elementos robóticos, es decir, una unidad externa, es decir, más de un robot, ¿no? En un proceso, en una celda de manufactura. Es lo que estaremos tocando también, obviamente desde el punto de vista de programación fuera de línea, de igual manera. ¿Sí? Eso es, digamos, las características de las unidades y de la materia en general y un alcance global también, ¿no? Como lo mencionamos en la clase anterior, lo más interesante de la materia es hacer prácticas a pie de robot. Esperemos llegar a esas circunstancias, pero nadie les va a poder asegurar nada. Como esto puede ocurrir el próximo cuatrimestre, como puede ocurrir en 3 años. No lo sabemos. Entonces, es uno de los riesgos, compromisos que adquirimos con la materia, ¿no? En estas modalidades. Sí, adelante, Lázaro. Profe, no sé si podría mostrar de nuevo lo de la unidad 2. Es que como que se me trabó, no alcancé a ver los temas. Ok, te regreso rápidamente. Unidad 2, aquí la tenemos. Unidad 2 es donde platicamos la parte de unidad de control, entorno de programación, manual de programación, estructura de programación, todo lo que tenga que ver con la parte de la estructura de programación y la parte del software, así como interfaz de programación, se va a revisar ahí, ¿no? Unidad número 2. Entonces, si lo vemos de manera general, unidad 1 revisamos todo lo mecánico, los fierros, las partes de efector final o de herramientas, ¿sí? Y en unidad 2 vemos toda la parte del controlador, del software, de lo que hay que calibrar, de los marcos de referencia, etcétera, ¿no? Entonces, unidad 1 vemos la parte física, unidad 2 la parte de software. Eso es como se centran esas dos unidades para estar preparados y para saber y tener noción de esas dos partes importantes de un robot antes de pasar a programarlo, ¿no? Es como debemos de conocerlo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante esas dos unidades de las cuales dedicamos bastante tiempo y mucho contenido. ¿Ok? Que, repito, no es complejo, pero resulta bastante variado. ¿Okay? Pasando a la primera parte de la unidad 1, vamos a ver de manera
generar la introducción a los robots industriales con consideraciones iniciales, ¿no? Entre ellas vamos a ver los tipos de articulaciones, ¿ok? Y vamos a introducir un concepto, el cual vamos a llamar grado de libertad, ¿vale? Que ojo, ese es un concepto que vamos a estar usando a lo largo de toda la materia, es importante tocarlo ahorita y que a ustedes les quede claro, es un concepto también muy común que probablemente ustedes ya han visto en otras materias, ya que a lo largo de la robótica se toca muchísimo. Lo podemos llamar grado de libertad, lo podemos llamar eje, lo podemos llamar articulación, ¿ok? Hay diferentes nombres, joint, su nombre en inglés. Entonces lo podemos encontrar con diferentes nombres, dependiendo de donde yo consulte, ¿no? Un foro en internet, un video en YouTube, un libro, un manual. Lo voy a encontrar con diferentes nombres, pero nos vamos a referir lo mismo a la articulación del robot, ¿ok? Así como nosotros tenemos nuestras articulaciones, nuestra muñeca, nuestro codo, nuestro hombro, la de nuestros dedos, el robot de igual manera tiene articulaciones. Las podemos llamar articulaciones, las podemos llamar grados de libertad, las podemos llamar juntas, las podemos llamar joints, ¿ok? Con cualquier nombre, esa es permitido. Y saber qué es lo que refleja, ¿no? Y que hay dos tipos. Obviamente va a reflejar ahí un movimiento y dependiendo del tipo de movimiento es el tipo de articulación o el tipo de grado de libertad que estamos involucrando. La articulación por el grado de libertad por revolución y la articulación prismática, ¿vale? Tenemos esas dos. Diferencia, pues una se mueve de manera lineal, la prismática, ¿ok? Y la de revolución, pues se mueve de forma angular, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento es diferente. Si lo aterrizamos a nuestra fisiología, pues nosotros tenemos articulaciones del tipo de revolución, ¿no? Porque nuestras muñecas giran, nuestro codo gira, nuestro hombro, nuestra cabeza, etc. Entonces no tenemos en nuestras extremidades una articulación de tipo prismática, algo que sí pasa con los robots. Ok, tenemos esos dos tipos de articulaciones, va a haber robots donde se combinen algunos, donde puramente ya solo tengan una, hay combinaciones, ¿no? Pero en general, estas dos son las que se van a encontrar en el 90% de los robots, sobre todo en los industriales. ¿Ok? Con esos dos tipos de movimiento. ¿Sí, Lázaro, adelante? ¿Axis significa articulación? ¿O qué significa axis? Axis es, igual, por la traducción literal, viene siendo eje. ¿Ok? Sería otro nombre con el que podemos llamar al grado de libertad, a la articulación, ¿sí? A la junta. ¿Ok? Entonces, axis también le podemos llamar y es totalmente válido. Pues como digo, tiene muchos sinónimos y ambos son muy utilizados, entonces es importante identificarlos todos y que si en una clase les menciono y les hablo de una articulación y a la clase siguiente les empiezo a hablar que es un grado de libertad, que ustedes sepan que no estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Estamos hablando de exactamente lo mismo, de una articulación, de un eje del robot, ¿okay? De un eje articulado, ¿vale? Entonces, por eso lo van a encontrar así como axis o joint, también en inglés. Y como lo menciona aquí, es un punto de rotación, ¿ok? O es un punto de movimiento lineal. Las que son de rotación, pues se mueven y se miden en ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Es un movimiento angular, la medimos en ángulos. Las prismáticas o lineales, pues ya no las podemos medir en ángulos, es un movimiento lineal, entonces lo vamos a medir en una unidad lineal, ya sea metros, ya sea pulgadas, ¿sí? Milímetros. Así es como los vamos a medir, tienen diferentes magnitudes, ¿vale? Entonces, cuidado con eso y que no se les pierda de vista. Tenganla bien presente porque digo, los vamos a utilizar muchísimo y probablemente los que llegan también su materia de cinemática de robots las van a volver a ver allá. Ok, continuamos. La parte de morfología. Okay, ¿a qué nos suena morfología o qué es la morfología de un robot? La morfología son todos los elementos que comprenden o que hacen al robot. ¿Okay? Todos estos elementos mecánicos. ¿Vale?
Elementos mecánicos que yo voy a encontrar en toda la fisiología, en toda la estructura del robot. Como lo son actuadores, como lo es la muñeca, como lo son los eslabones, son las articulaciones, como es la base y sus dimensiones, ¿no? Entonces, la morfología contempla todos los elementos del robot, ¿okay? Y es lo que lo hace diferente a otros robots industriales. Entonces, podemos tener, vamos a ver clases de robots, y entre ellos, que es diferente, pues es diferente la morfología. ¿Okay? El tipo de actuadores, el tipo de eslabones, el tipo de articulaciones, todo eso es diferente, entonces su morfología, por lo tanto, es diferente, porque está construido, está constituido de una manera diferente. ¿Okay? Entonces, a eso nos referimos con morfología. Esta es una pregunta típica de examen. Entonces, cuando hagamos la pregunta, quiero que me digan qué es morfología y ustedes me contesten actuadores, eslabones, articulación. Esas son parte de la morfología, pero no es lo que es la morfología. La morfología que vamos son los elementos que constituyen al robot. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces son de las cosas que ustedes tienen que estar aquí prestando atención y estar al tanto, ¿no? Porque son cosas que platicamos, que yo les digo, que discutimos, y que probablemente no está textualmente aquí el concepto, ¿no? Está ejemplificado, pero hay que saber deducirlo, ¿no? Cuando ustedes revisen las diapositivas, cuando ustedes revisen los apuntes, lo van a tener más que claro. ¿Okay? Adelante, Lázaro. Entonces, la morfología son los elementos que constituyen a un robot. Es correcto. Ah, Así tal cual, de manera concreta, eso es, ¿no? No tienen que decir más, no tienen que decir menos. Así de simple, una respuesta clara y concreta es lo que siempre esperamos. ¿Okay? Y ya si yo les pregunto, bueno, ahora dime cuáles son esos elementos, ya ustedes me empiezan a decir, ¿sabe qué? Los elementos son, pues, la muñeca, el eslabón, la base del robot, los cables del robot, todos los elementos que constituyen al robot, ya ustedes me empiezan a desplegar ejemplos, ¿no? De esa parte de la morfología. ¿Okay? Ahora vamos a ver tipos de robots. ¿Ok? Como digo, así como en la literatura, y hay infinidad de robots. Yo puedo diseñar uno y hacer un nuevo robot. Así empezó esto, ¿no? Así como hay tal vez tipos de automóviles, hay compactos, hay pick-ups, hay SUV, hay todoterreno. Igual en los robots hay ciertas categorías, ¿no? Y cada una, al igual que los vehículos, pues tiene cierta inclinación, cierto, llamémoslo área de aplicación, ¿no? Área donde yo lo puedo utilizar. Los robots y con los robots industriales pasa exactamente lo mismo y para ellos tenemos diferentes categorías o tipos. ¿Vale? Vamos a enlistarlos rápidamente y luego profundizaremos y hablaremos de cada uno de ellos. Tipo cartesiano, el tipo cilíndrico, por aquí no me falta en la lista el tipo esférico, que también lo veremos. ¿Sí? El robot tipo escala, el robot tipo delta o tipo paralelo y un robot articulado, llamado así, robot articulado. Entonces son 5 o 6 de los tipos de robots más comunes, no es que sean los últimos, ya de aquí se desprenden ciertas variantes, unos de estos se siguen usando hasta el día de hoy, otros ya han sido relegados o un tanto obsoletos, y lo estaremos comentando un poquito más adelante. ¿Okay? Entonces, ¿qué y por qué los hacemos o los categorizamos en diferentes tipos? Por las necesidades, ¿no? La necesidad de la industria. Regresando a la analogía de los coches, es exactamente lo mismo. No nos compramos un deportivo para ir a una expedición a la montaña, ¿no? Ni tampoco nos compramos un auto de lujo 4x4 para usarlo tal vez de Uber. ¿Okay? Pues cada automóvil tiene una zona en la cual se va a desempeñar mejor y los robots igual, ¿no? Las aplicaciones que vamos a tener en la industria son y solicitan con ciertas necesidades, y aquí es donde las características de cada robot, que dependen esas características muchas veces de la morfología del robot, como lo son la velocidad, el tamaño, el espacio de trabajo,
la carga, la velocidad, son lo que van a determinar si lo puedo aplicar o no puedo aplicar cierto tipo de robot, ¿no? Ustedes ven en las diferentes industrias, los robots están presentes en todas las industrias, desde la industria automotriz, la industria farmacéutica, la industria alimenticia, la industria de la fundición, ¿okay? La industria del empaquetado, del envío de productos. Es muy, muy grande la industria donde ustedes van a encontrar y donde van a poder detectar aplicaciones donde podamos involucrar un robot, ¿no? Prácticamente, así como ustedes pueden decirme, ¿sabes qué? Yo puedo automatizar con un PLC en prácticamente cualquier industria, se puede automatizar con un robot también prácticamente en cualquier industria, ¿vale? Entonces son igual de valiosos, obviamente que la inversión inicial es más elevada, ¿no? Y es tal vez menos frecuente encontrarlo, que a lo mejor un PLC o un microcontrolador, pero es exactamente el mismo objetivo, ¿no? Automatizar un proceso industrial, ¿ok? Que es un concepto que probablemente ya tienen bastante claro ya en este punto de su carrera. Entonces, ahora sí vamos a platicar un poquito de cada uno de estos modelos de los robots. Si igual surge una duda, un comentario o algo que quieran aportar, adelante, ¿no? Con toda confianza. Adelante, Alejandra. Profesor, disculpe, ¿a qué se refiere con Narrowbot? Es que lo googleé y aún no me queda claro el concepto. Bien en la diapositiva anterior. Permíteme un momento. Uh-huh. Me regreso. ¿Exactamente dónde? Dice can be Narrowbot. O bueno, no sé si así se menciona, esa parte, la parte de abajo. Es que es abajo. Dice robotic types. ¿No? Ok. Yo lo traduje como red. Sí, Ajá. exactamente. Sí, es como digamos, la traducción que podemos hacer de este texto dice, de manera simple, los tipos de robots pueden ser reducidos o resumidos a 5 tipos, ¿ok? Por eso creemos que todos los tipos de robots se engloban o se reducen o los podemos compactar en 5 tipos nada más, ¿no? Entonces a esa parte se refiere con la palabra narrow, donde resumimos, en este caso les digo, no son 5, son 6. Me faltó ahí enlistar uno más, que es el tipo esférico. También lo mencionaremos en una diapositiva posterior, pero a eso se refiere, ¿no? A compactar o englobar los tipos de robots industriales en simplemente 6 categorías. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. Ahí estamos. Entonces, el primero que íbamos a tocar es nuestro robot tipo cartesiano, ¿ok? Y vamos a mencionar ciertos aspectos de su morfología de este robot. Como menciona, dice, son un robot muy comúnmente, muy frecuentemente usado en la industria. Prácticamente yo diría que, bueno, depende de qué tipo de industria, ¿no? Pero es muy, muy común verlo. Y a veces no lo tomamos tanto como si fuera un robot, pero lo es. ¿Okay? Es un robot industrial ya. Tiene diferentes aplicaciones desde la industria metalmecánica, desde la industria de la creación o manufactura aditiva, hasta la industria de pick and place. En aplicaciones pick and place lo vamos a encontrar. ¿Okay? Y está conformado principalmente de 3 articulaciones. Entonces es un robot que podemos llamar o que podemos decir que es de 3 grados de libertad. ¿Okay? Y estos 3 grados de libertad, o 3 articulaciones, o 3 juntas, o 3 joints, son del tipo prismático. ¿Okay? Entonces, este robot no tiene articulaciones por default o muy comúnmente del tipo de revolución. Tiene solamente prismáticas, ¿ok? Articulaciones lineales. ¿Vale? Y trabaja en un sistema de coordenadas X, Y y Z. ¿Vale? Así se mueve. Entonces, tiene 3 articulaciones y cada articulación directamente se ve reflejada en una coordenada. Una articulación va a corresponder a X, otra articulación va a corresponder a Y, y otra articulación va a corresponder a Z.
¿sale? Entonces, yo creo que es el robot más fácil de analizar a nivel cinemático. Ya lo descubrirán en sus clases, porque la configuración cinemática es 1 a 1, ¿no? Un grado de libertad por cada coordenada de movimiento. ¿Okay? Entonces, muy sencillo de digerir la cinemática de este robot. Prácticamente es muy transparente. ¿Okay? A diferencia de cuando empezamos a combinar articulaciones por revolución, ahí es donde empezamos a aumentar el grado de dificultad del análisis cinemático. ¿Qué eleva el grado de dificultad de un análisis cinemático de un robot? Una, el tipo de articulación por revolución siempre va a ser un poco más complicada de calcular. Y número 2, la posición de las mismas articulaciones. Y número 3, el número de articulaciones, ¿no? Más elevado sea el número de articulaciones, más tedioso, más tardado va a ser hacer el cálculo cinemático, el análisis cinemático de un robot o de una estructura de cadena cinemática cerrada, ¿okay? O abierta. En este caso, como menciona, estas 3 articulaciones de tipo prismática van a generar un espacio de trabajo o workspace, ¿vale? Es otro concepto importante que vamos a tocar el día de hoy y que también vamos a estar utilizando en todos los robots, porque todos los robots tienen un espacio de trabajo o workspace designado y asignado por diseño, ¿vale? Cuando nosotros vemos o seleccionamos un robot, tenemos que considerar el workspace, el espacio de trabajo de ese robot. ¿Qué significa? Cuánto alcanza, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Nosotros mismos, si nos analizamos, también tenemos un espacio de trabajo, ¿no? Imaginen que aquí su punta o su efector final o su herramienta, en este caso es su mano, no es su extremidad, derecha, izquierda, no importa. Y su espacio de trabajo más cómodo probablemente va a ser la parte frontal de ustedes, ¿sale? Entonces, si ustedes quieren levantar una taza, un vaso con agua con su mano, frente a ustedes va a resultar muy sencillo. Pero si yo les pido que levanten un vaso con agua o una taza que está a su espalda y no se puedan girar, creo que va a ser un poco más complicado, ¿no? Tal vez no imposible, pero si ustedes lo tratan de hacer, va a haber puntos donde no van a poder manipular el vaso o la taza con mucha naturalidad o con mucha facilidad, ¿no? Eso es parte del espacio de trabajo que ustedes tienen. Va a haber puntos restringidos. Si frente a ustedes extienden su mano y alcanzan una distancia considerable, ustedes le extienden hacia atrás, esa distancia a lo mejor va a ser más reducida, ¿no? Hacia donde ustedes pueden tocar o palpar, se reduce, ¿ok? Ese es el espacio de trabajo que ustedes tienen. En el caso de este robot, su workspace está delimitado por qué tan largo pueden llegar sus articulaciones prismáticas, ¿ok? Como lo ven, al ser 3 articulaciones lineales, tenemos aquí una figura de una caja, ¿no? Un prisma rectangular, que es donde el efector final de nuestro robot o la herramienta se puede empezar a mover, ¿vale? Y al final, pues describe el espacio de trabajo con geometría de una caja. ¿De cuánto es la caja? Pues n por n por n, no la conocemos, ¿no? Puede tener las dimensiones variadas dependiendo de qué tan grande es nuestro robot, ¿ok? Estos robots también son muy comúnmente usados, ¿ok? Porque para los operadores resulta muy sencillo la programación, porque como mencionamos al inicio, porque su cinemática es sencilla, porque el análisis cinemático del robot es bastante sencillo. Entonces, para el operador, que puede ser un técnico, simplemente no se necesita una carrera técnica, no se necesita una carrera universitaria, no se necesita tener grandes estudios para poder manipular esta clase de maquinaria. Basta con simplemente una capacitación y resulta muy intuitivo para el usuario, ¿no? Con poca preparación, una buena capacitación es suficiente para que él pueda operar esta clase de dispositivos. Obviamente, a la vez que le hablamos de cinemática, de números, de matrices, no va a saber nada, pero no, como les mencionaba, no es necesario saberlo, ¿no? Eso lo dejamos
para la parte de las ciencias. Entonces, es muy usado porque es fácil de utilizar, es intuitivo y la capacitación también resulta bastante fácil, ¿no? Pues el control básico es muy sencillo, ¿no? Ya la aplicación es a lo mejor lo que se vuelve complicado, pero ese ya es tema aparte, ¿vale? Entonces, con esta breve descripción que acabamos de dar de este primer robot cartesiano, a lo mejor ya se les viene a la mente cuál podría ser un ejemplo, ¿no? Un ejemplo y ponerle a lo mejor un nombre. ¿Cuál se les ocurre a ustedes o cuál se les viene a la mente si yo les digo, mencionan un ejemplo de un robot cartesiano? ¿Cuál para ustedes podría ser un ejemplo industrial o no industrial? Adelante, Rubén. Una máquina CNC. Ok, una máquina CNC, sí, exactamente, es un ejemplo muy típico de una de las máquinas industriales que nosotros encontramos en la mayoría de las empresas y que es muy comúnmente encontrada, ¿no? Por su facilidad y por la versatilidad que nos ofrece un equipo de control numérico, específicamente un centro de maquinado o una fresadora CNC, ya cuenta como un robot industrial, ¿sale? Pero obligatoriamente, no cualquier máquina, es algo que hay que hacer un paréntesis, no cualquier máquina que tenga ejes lineales va a ser un robot cartesiano, ¿no? Pues no podemos decir que a lo mejor la fresadora convencional es un robot cartesiano, pero una fresadora CNC ya lo es, ¿no? Porque ya cumple con esa parte de automatización, ¿no? Ya cumple con esa parte de ejecución automática, ¿vale? Entonces, una fresa CNC o un centro de maquinado CNC, centro de maquinado vertical de control numérico, ya se empieza a considerar un robot del tipo cartesiano, ¿vale? Okay, ¿algún otro ejemplo que se les ocurra de un robot de tipo cartesiano? Una impresora 3D. Ok, por ahí tenemos a Lázaro, una impresora 3D. ¿Alguien más tiene otro comentario? Por favor, ayúdenme levantando su mano porque si no se nos empalman a veces para darles la palabra y poder escucharlos a todos. Y el chat de igual manera siempre está abierto, ¿no? Así no se me van tampoco los comentarios. Y usted, Lázaro, nos mencionaba una impresora 3D. También una impresora 3D es también un ejemplo bastante clásico y que a lo mejor es muy cotidiano porque se han popularizado ya en los últimos años y se han hecho de muy fácil acceso, ¿no? Pues tan fácil acceso que puedo tener, es muy fácil ya adquirir una, tenerla ahí en mi casa, en mi recámara y empezar a imprimir cosas, ¿no? Porque no se necesita una gran infraestructura, tampoco se necesita una gran preparación, no se necesita haber llevado la materia de robots industriales, de robots industriales, para poder yo hacer una pieza en 3D, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a eso nos referimos con la facilidad de programación de esta clase de robots, ¿no? Con un poco de capacitación, ya estamos imprimiendo algo, ¿no? Ya estamos generando algo con un robot de tipo cartesiano. Entonces, aquí el impresor 3D es otro ejemplo muy clásico. Y a lo mejor ahí ustedes, a lo mejor es probable que hayan tenido ya contacto con una, hayan usado alguna de ellas. Y una de las características principales que ustedes llegan a tomar para escoger qué impresora 3D o cuál impresora 3D van a adquirir, cuál sería, o qué es lo que ustedes se fijan o se fijarían si quieren adquirir una impresora 3D, o tal vez un CNC. Adelante, Rubén. El espacio de trabajo que maneja. Ok, exactamente, ya lo que acabo de mencionar hace un momento, ¿no? El espacio de trabajo. ¿En qué área yo puedo imprimir? ¿En qué área yo puedo mecanizar en una máquina de control numérico? Entonces, su espacio de trabajo, regresamos a lo mismo, ¿no? Así como es un robot de tipo cartesiano, ya sea un CNC, una impresora 3D, tiene un espacio de trabajo especificado por su fabricante, ¿vale? Y es algo que yo tengo que considerar cuando yo voy a adquirir una, si cumple con lo que yo necesito o no. Entonces, ahí ya tenemos una característica de selección, ¿ok? Y lo mismo aplica para todos los robots industriales, ¿vale? No solo para este cartesiano, me gusta tocar este primero porque es más transparente para todos, sin antes haber tenido ninguna experiencia previa en robótica industrial, ¿no?
porque sigue siendo un robot y maneja exactamente los mismos conceptos, como articulación, como espacio de trabajo, como efector final o herramienta. También los tocamos en este tipo de robot, ¿no? Y luego los traspasamos a los otros robots, a las otras categorías, ¿no? Que las veremos también a continuación, ¿vale? Ok, hasta aquí tenemos alguna otra pregunta, duda, comentario acerca de lo que hemos platicado, discutido en la clase del día de hoy. Se nos está acabando la hora, creo que terminamos, si no me equivoco, 5 a las 6. No quiero quitar más tiempo por aquí que tengan clase posterior o ya quieran ir a descansar. Vamos a dejar nuestra sesión del día de hoy hasta aquí y nos vemos en la clase de mañana.